Madre mía, que se están diciendo cosas sobre Can Yaman y Demet Özdemir en la televisión que ni te imaginas. Y no es lo que pensáis. No hablamos de un reencuentro amoroso, al menos no todavía. Lo que parece que está moviendo hilos ahora mismo es un motivo mucho más profesional y jugoso. A ver, que todos sabemos que la pareja que formaron en Erkencikus rompió audiencias. Un fenómeno. Y claro, cuando una pareja tiene tanto tirón, las cadenas y las productoras se vuelven locas. Pero ahora parece que hay una razón oculta para que sus nombres vuelvan a sonar juntos en la tele, y no es precisamente un guión que los una de nuevo. Es más bien una estrategia, un juego de poder. Piénsalo bien. Can Yaman está triunfando fuera de Turquía, lo quieren en Italia, en España, es una estrella internacional. Y Demet Özdemir, pues igual, súper talentosa y con una legión de fans aquí y fuera. Entonces, ¿qué sentido tiene que se les mencione juntos ahora en un contexto televisivo que no es una serie? Para ser honestos, a mí me huele a que alguien está intentando crear expectativa, ¿no crees? Quizás una de las cadenas turcas, viendo el éxito que siguen teniendo en otros países por separado, quiere avivar la llama de ellos dos juntos para algún proyecto futuro. Imagínate el bombazo de una nueva serie con ellos dos. Eso sí que sería una bomba en la televisión. Pero ojo, que también podría ser una forma de mantenerlos en el candelero, de que la gente siga hablando de ellos, de que sus nombres sigan sonando en la prensa rosa y en la televisiva. A veces el simple hecho de que se rumoree que podrían volver a trabajar juntos, o que hay tensiones, o historia pendiente entre ellos, ya genera un montón de interés. Es como cuando sabes que algo grande se está gestando, aunque todavía no sepas qué es. Lo que yo creo que está pasando es que las grandes productoras y las cadenas de televisión son unas maestras del marketing. Saben que la nostalgia vende, y si la nostalgia es de una pareja tan querida como Can y Demet, vende el doble. Entonces, que aparezcan sus nombres relacionados con la televisión ahora mismo, cuando ninguno de los dos está confirmando ningún proyecto juntos, suena a que alguien está plantando semillas. Podrían estar hablando de una nueva serie, sí, pero ¿y si es algo más? ¿Un homenaje a Erkencikus? ¿Un programa especial donde repasen sus mejores momentos? ¿Quién sabe? Pero el hecho de que se esté comentando en la tele y que los fans se ilusionen con la idea de verlos de nuevo juntos, eso ya es un éxito para quien esté moviendo los hilos. Mucha gente dice que es solo un rumor sin fundamento, que los productores solo quieren ganar clics y audiencia. Y bueno, algo de verdad debe haber en eso. Pero yo sospecho que hay algo más estratégico detrás. Es como si estuvieran midiendo el terreno, viendo cuánta expectación pueden generar. Si la gente reacciona positivamente, quién sabe lo que podría pasar. Además, piensa en la presión que esto puede generar en los propios actores. Si se enteran de que se habla de ellos de esta manera, y ven que hay tantísimas ganas de verlos juntos de nuevo, eso les puede influir en sus decisiones futuras. A lo mejor uno de ellos no tenía pensado volver a trabajar con el otro, pero si ve que la demanda es tan alta, se lo piensa. Lo más interesante de todo este salseo es cómo la televisión puede ser un altavoz para generar estas expectativas. No se trata solo de transmitir programas, sino de crear conversación, de mantener a la gente enganchada a la idea de lo que podría ser. Y con Can Yaman y Demet Özdemir, la gente está súper enganchada a la idea de ellos dos juntos, eso es innegable. Entonces, ¿esta razón oculta de la que se habla en la tele es solo un humo para vender publicidad, o realmente hay un proyecto jugoso que se está gestando a fuego lento? ¿Creéis que esta mención en la televisión es una estrategia de marketing para avivar la llama de un futuro reencuentro en la pantalla, o es simplemente un rumor para generar clics?